Bueno, vamos a comenzar, te digo, estamos en Marcos 1 todavía, vamos a estar un ratito ahí. Comenzamos a hablar de la guerra espiritual. Casi Marcos nos deja ver luego las dos partes o nos deja ver la tentación del diablo a nuestro Señor, pero también luego vemos a nuestro Señor echando demonios, y por eso empezamos a hablar de la guerra espiritual, de qué trata, cómo es esta guerra. Y ya hemos visto gran parte de ella. Hoy, yo creo que con el tema de hoy ya brincaríamos la próxima semana, pero hemos visto que todo cristiano está en guerra, ¿ok? Y así debemos de saberlo y tenemos que tenerlo claro en nuestra mente. Estamos en una guerra, nos guste o no nos guste. No hay suplentes, no hay banca, no hay quien esté descansando. De hecho, si estás descansando y no sientes que estás en una guerra, yo creo que es una mala señal. Estamos en una guerra, todo cristiano, y es de hombres y mujeres, de jóvenes también, y yo creo que con más razón los jóvenes están en esta guerra también, ¿ok? Dijo el Señor, el que no es conmigo es contra mí, es decir, no hay puntos medios. Por eso cuando tú te sientes como que no estás, es lo más peligroso que te puede pasar. Estás en una guerra. Dice la Biblia que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Todos los días lo más probable es que si tú estás descansando sin saber, sin sentir ataques ni nada, tal vez ya haya sido devorado por el enemigo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del diablo? Leíamos Juan 10, ¿te acuerdas? Que es robar, matar y destruir. ¿Pero qué quiere robar, matar y destruir? Nuestra vida eterna, nuestra salvación. No tiene otro objetivo. No le importa si enfermas, si eres pobre, si eres rico, no le interesa. Él quiere robar tu salvación, que no vayas al cielo con Dios. ¿Cómo actúa? Era donde nos hemos entretenido más. Dice la Biblia que Él es el tentador, dice la Biblia que Él es el engañador, y dice la Biblia que Él es el acusador. Y si te fijas, todo embona. Él es el tentador y nos tienta para que caigamos en pecado. Y tan pronto caemos en pecado, Él es el engañador que nos hace sentir tranquilos. No pasa nada, te engaña de muchas maneras. Pero luego Él mismo es el acusador. ¿Qué quiere decir? Él es el que se para ante Dios y dice, mira lo que hizo tu hijo, mira lo que hace tu hija. Es decir, tienta, engaña y luego acusa. Pero los engaños son innumerables. Es el diablo el que convence al ateo de que Dios no existe. Es el diablo el que convence a ciertas religiones de que el infierno no existe. Es el diablo. Esos son engaños del diablo. Es el diablo el que convence a los que son profesionistas, que son demasiado inteligentes, que creer en Dios es para gente no inteligente y cosas así. Es el diablo, te digo, los engaños son innumerables. Pero ya cuando entramos a lo religioso, es el diablo el proveedor de tantas religiones que existen hoy. Es el diablo el que ha creado tantas religiones, tantos dioses, diferentes. Es el mismo diablo. Dice la Biblia que el diablo se disfraza de ángel de luz. Después cuando salimos, hay tantas religiones, pero hay una que es el cristianismo. Y pensamos, el cristianismo no le puede pasar esto. Y sin embargo le pasó desde hace mucho. Es el diablo el que ha metido tanta denominación diferente. Cuando tú ves tanta denominación diferente, con ideas diferentes, con doctrinas diferentes, no pueden ser todas verdaderas. Solo hay una verdad. Eso es lo que tenemos que saber. Todo después de ahí, por eso dice la palabra, el camino es angosto. El cristianismo es muy exclusivo. Te decía, a veces las personas se enojan con nosotros porque así somos, oye, no hay otro camino. Y la gente quiere oír, y el diablo es el que dice, pero no, todas las religiones llevan al mismo cielo, todos seguimos al mismo Dios, y tú dices, no es cierto. Por eso el camino es angosto, es muy pequeño. El cristianismo verdadero que lleva al cielo es muy pequeño. Oye, pero hay más cristianismo. Sí, pero ya desde ahí empiezan los engaños del diablo, ¿verdad? Oye, hay denominaciones falsas y pastores falsos.
¿Y por qué la gente sigue prendada a esas? Porque hacen milagros. Los milagros es uno de los engaños que más le funciona al diablo. Oye, hay gente que cuando yo digo esto dice, pero Dios sigue haciendo milagros. Por el amor de Dios, yo lo sé. Yo vine al Señor por un milagro, ¿verdad? El Señor me atrajo por medio de milagros y yo lo sé. Pero también sé lo que decía el Señor. ¿Te acuerdas cómo le contestaba al diablo en cada tentación? Le dijo, pero escrito está también. Escrito está también, Mateo 24 dijo que vendrán falsos cristos y también harán señales y milagros. Por eso es tan importante lo que enseñó Cristo en Mateo 4 cuando fue tentado. Escrito está también. O sea, cuando alguien dice, Dios sigue haciendo milagros, por el amor de Dios, claro que creemos. No solo creemos, los hemos vivido, vivimos en milagros. Pero sabemos que escrito está también que el enemigo hace milagros. ¿Quién le dio tal potestad, tal facultad? Dios mismo enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si te fijas, hoy es de lo que más se aprovecha o de lo que más usa el engañador. Hoy vamos a hablar de, ya entrando al cristianismo y hablando de cristianismo, de iglesias cristianas, hoy vamos a hablar de algo que también está usando en las iglesias cristianas, aquí sí, principalmente. Algo que mencionamos mucho nosotros, porque es nuestra era del cristiano hoy, es la era del Espíritu. El cristiano tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Hoy es la era del Espíritu. Tú lees la Biblia y de hecho en el Antiguo la promesa era, vendrá el Espíritu. Luego la promesa se cumple el día de Pentecostés, el Espíritu se derrama, nace la iglesia cristiana a la cual nosotros pertenecemos. Y es la era del Espíritu. Todo aquel que es cristiano se arrepiente, cuando recibe el Evangelio, lo cree, se arrepiente. La Biblia enseña que es bautizado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Es tan grande lo que sucede, es Dios dentro de nosotros, pero en esto el diablo también ha metido su cola, ¿no? Y hoy vamos a hablar de esto, y yo creo que para terminar con el tema de la guerra, que te digo es mucho más extenso, no de lo que ya vimos, de sus puntos, sino de cómo trabaja. No vamos a poder cubrir siempre eso. Lo que nos manda la Biblia es estar alertas y velar, ¿verdad? Velad, porque Él siempre va a andar alrededor de nosotros buscando hacernos resbalar. No va a ser un estudio del Espíritu Santo completo, ese lo veremos más adelante en su momento, sino solo como parte de lo que el diablo puede hacer y hace en las iglesias, ¿ok? Usando el nombre del Espíritu Santo, ¿ok? Lo primero, tenemos que tener claro lo que somos los cristianos. Todo aquel que es cristiano verdadero tiene al Espíritu Santo dentro, ¿ok? El que no tiene el Espíritu, dice Romanos 8, ese no es de él, no es cristiano, ¿ok? Venga a la iglesia, se sepa la Biblia, si no tiene el Espíritu Santo no es de él, no es cristiano. Desde ahí esa declaración en sí ya tiene algo de importancia, porque los cristianos hoy creemos, como en la época de Moisés, muchos cristianos creen en la unción del tipo que está enseñando, y como que los demás no tienen esa unción, o a lo mejor tienen una unción menor. La Biblia no habla de niveles de unciones, la Biblia habla de un solo espíritu. Todos los que somos cristianos tenemos el mismo espíritu, y no habla de cantidades. La Biblia dice que Dios no da el espíritu por medida. Es decir, el espíritu que tengo yo es el espíritu que tienes tú. Y son iguales. Y es el mismo. Y es el mismo. Es el mismo que ¿sabes qué es lo que hace? Cuando yo hablo y trato de enseñarte algo y tú lo entiendes, no fue tu inteligencia ni fue mi capacidad para enseñar. Lo que pasa es que tú y yo tenemos el mismo espíritu y está dentro de nosotros. Eso es lo que sucede. Es tan simple, no es que el maestro sea muy extraordinario, ni que yo soy más inteligente que todos. No, lo que pasa es que habita el mismo espíritu. ¿Cómo va a tener ideas diferentes? Piensa lo mismo, sabe lo mismo, habla lo mismo. No sé si alguien te ha dicho, a mí me han dicho, gracias a Dios, hermanos que predican, y a veces me dicen, oiga, predican igual que usted los enseñó. No es que yo los haya enseñado. Es que tenemos el mismo espíritu, decimos lo mismo y creemos lo mismo.
Es así de sencillo, es muy sencillo. Es el Espíritu que habita en nosotros y es el mismo Espíritu. Eso es lo que enseña la Biblia. 2 Corintios 6:19 dice: ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. No sois vuestros, somos del Espíritu, de aquel que está dentro de nosotros. Así como esa idea errada, hay dos o tres que para empezar son de las que quiero deshacer, que nos deshagamos hoy, porque algunos aún la tenemos. ¿Qué pasa cuando entra el Espíritu a las personas? Aquí es donde empieza el diablo a meter su cola. Nosotros no somos así, gracias a Dios, pero muchos venimos de contextos así, ¿no? De que donde hay gente cayéndose al suelo, donde hay y se caen aparte porque el pastor le aplica las de superhéroe o las de Goku, los empuja y los tumba. No solo caen, sino que se revuelcan y te trapean la iglesia. Sería bueno tener uno aquí de repente. Personas dizque hablando lenguas, pero lenguas que nadie entiende. Personas, yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? Si no lo has visto es verdad y no te asustes. Personas aullando, personas ladrando, personas haciendo como animales y diciendo que es porque el Espíritu está entrando a ellos. Yo no creo, esas cosas no son fingidas. Yo nunca he pensado que son fingidas. Yo sé que las hace un espíritu, pero no las hace el Espíritu de Dios, ¿verdad? No las hace el Espíritu de Dios. Hay gente que mueve la cabeza también así, y yo no sé si los has visto. A veces la mueven tan fuerte que tú dices, algo le está haciendo que la mueva. Eso es seguro, pero no es el Espíritu de Dios, ¿ok? Muchos yo creo que venimos de contextos de ese tipo, ¿no? Y es probable que lo vengamos porque por si fuera poco, estas iglesias hoy son mayoritarias, es decir, han corrido como reguero de pólvora, ¿no? Tienen la iglesia pentecostal, para hablar claro, quien trae todos estos movimientos, tiene menos de 100 años de existencia. ¿Sí? O sea, imagínate, por ejemplo, por eso todo lo que ha metido, tú tienes que decir, oye, entonces, por ejemplo, hace poco hablaba en radio, creo que el jueves pasado, de apóstoles y profetas. Oye, los renacen, ok, está perfecto, pero la pregunta es, ¿y por más de 1900 años ya no existieron? Y de pronto hoy nacieron otra vez, ¿verdad? Entonces es así, son así las cosas. Personas que se agarran corriendo, yo los he visto alrededor de la iglesia corriendo como locos, y pensando que eso es el Espíritu de Dios. Sin embargo, estas personas te dicen, pero yo sentí. Y digo, pues es que es verdad. Es verdad, yo no estoy diciendo que tú te agarraste solito como loco, sino que sí recibiste algo, y ese algo sí te hizo correr, pero no puede ser el Espíritu de Dios. La principal lógica, y es lo que a veces los cristianos como que separamos, bueno, ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, puede ser, ¿será o no será? El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es Jesucristo, el que entró a ti y a mí. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces la pregunta es, Cristo vive en ti, tienes que actuar como Cristo. Cristo se pondría, yo no me imagino a Cristo haciendo como perrito, ladrando y diciendo, o sea, como que ¿para qué? ¿No? Yo no me imagino a Cristo moviendo la cabeza como reguilete, así como que ¿para qué? ¿No? Eso es lo primero que tenemos que pensar, como que ¿para qué? Porque la Biblia sí habla de manifestaciones del Espíritu, pero lo primero que dice, por ejemplo, 1 Corintios 12:7, dice, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu, luego dice, para provecho. Las manifestaciones del Espíritu son para provecho, es decir, sirven de algo para ti y para alguien más, para que crezcan, para que aprendan, para que se edifiquen. La palabra más adelante va a decir, para edificar a su iglesia. Para eso son las manifestaciones del Espíritu. Ok, pero bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, gracias a Dios, aunque vengamos de un contexto así, pues ya lo hemos abandonado, ¿no? El problema es que podemos tener otras ideas que también son incorrectas y en el mismo tenor, ¿ok? Y esas quiero
vamos a hablar de 2 o 3 cosas como congregación, e igual habiendo gente que se ha unido recientemente y que a lo mejor también se pregunta, oye, pero aquí ¿por qué no hacemos esto? Hablando también, al final vamos a hablar un poquito de la música, igual por los que tienen dudas, oye, ¿por qué aquí no tenemos batería? ¿Por qué no tenemos guitarra eléctrica? Primero porque no tenemos dinero, ¿ok? Pero hoy quiero salir de esa duda. Quisiera que todos tengamos la seguridad de por qué hacemos lo que hacemos, ¿ok? O de por qué somos tan raros o tan extraños. ¿Por qué somos tan extraños? Pero vamos a verlo como debe ser, con la Biblia, ¿no? Hablando de esto que estamos hablando, del Espíritu, algunos todavía podemos tener ideas incorrectas. Yo siento, por ejemplo, esta idea, que alguien entrara por ahí por la puerta y dijera, órale, se siente el Espíritu aquí. Yo creo que es una idea incorrecta, ¿ok? Porque la Biblia dice que Él no habita templos hechos por manos humanas, ¿ok? Y algunas veces podemos estarnos equivocando. Llegar y decir, oye, se siente o bien lo contrario. Yo creo que habrá gente que dice, no, aquí no se siente. Pues es una idea errada, no tenías por qué sentirlo, ¿verdad? Porque el Espíritu lo tienes tú adentro, y eso es, otra vez, es que ha sido tan grandes las enseñanzas esas, desde el catolicismo, es esa idea. El catolicismo es la idea de que el sacerdote es el ungido, todos los demás somos del montón, pero el sacerdote es el ungido, es el que tiene el Espíritu, es el representante de Dios en la tierra. Quieras que no debía de haber pasado, pero nace la Reforma, nacen las iglesias cristianas y esa idea se volvió a meter. O sea, es el pastor, es el ungido, todos los demás no. Y después ese pastor cooperan para decir, por ejemplo, la idea mayormente en iglesias pentecostales, pero ya no solo en ellas. Yo creo que tú lo has oído incluso en medio del mensaje o en la oración o después. El Espíritu está descendiendo aquí. El Espíritu va a descender aquí. Es errada. El Espíritu descendió el día de Pentecostés, ¿sabías? El Espíritu descendió el día de Pentecostés, se quedó a vivir aquí entre nosotros y lo que hace cuando tú te conviertes, entra a ti. El que no es convertido no lo tiene, no entra a él, ¿verdad? Pero yo creo que lo has escuchado, ¿no? O peticiones, desciende Espíritu, y el Espíritu dice, aquí estoy, acá, ya estoy aquí, ya tenía rato aquí, ¿sí? Pero por eso te digo, por eso quería hablar de eso, porque ahorita ya hablamos de la risa santa, decimos, bueno, ya, alguna vez me reí, pero ya no la practico. Oye, de las caídas, alguna vez me caí, pero ya, gloria a Dios, ya no lo practico. Pero podemos tener esta idea. Oye, ¿el Espíritu está ahí fuertemente? O lo contrario, ¿el Espíritu no está ahí? No, el Espíritu no está. El Espíritu está adentro de cada uno de nosotros, ¿ok? Y tenemos que irnos quitando esa idea. El Espíritu está dentro de ti. Por eso alguna vez, pues en son de broma, una vez en radio, pero en broma, pero 100% verdad, cuando alguien dice, es que es el Espíritu el que me tiró al suelo, tú le dices, el Espíritu está en ti, sí, está todos los días, sí, te tiró al suelo, sí, y el lunes, no. Si el Espíritu está en ti y el Espíritu te tira al suelo, imagínate, yo tendría que estar predicándote a ti, de repente me caigo y me desmayo, me revuelco y luego otra vez me levanto, ¿no? O sea, si el Espíritu te tumba, imagínate tú en la parada del camión, pues eres cristiano, el Espíritu está en ti, y si te tumba cuando se le antoje, pues de repente te caes, te convulsionas, y la gente, es que es cristiano, déjalo, ahorita se lo va. Es una locura, es una locura, y la locura es que la gente lo crea. Pero lo que dicen ellos, pero es que yo no lo hago. En realidad alguien lo hace por mí. Eso es lo súper peligroso, porque eso no hace Dios. La Biblia lo primero que dice, Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Y luego lo que te digo, tenemos a Jesucristo adentro. Y discúlpame bastante, pero Jesucristo nunca fue ningún payasito, ¿verdad? Jesucristo no se tiraba al suelo, ni hacía ese tipo
de cosas, ¿no? Jesucristo no movía la cabeza como reguilete, Jesucristo no ladraba como animalito. Entonces ya desde ahí tú dirías, entonces no tienes adentro a Jesucristo, no sé qué diantre de cosa tendrás adentro, ¿no? Es peligroso y muy peligroso, ¿ok? Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es el último tiempo. El anticristo le siguió al Espíritu Santo a la tierra, bajó el Espíritu Santo a la tierra y enseguidita bajó el anticristo. ¿A qué? A ser ese espíritu imitador, ¿verdad? Es lo primera de Juan nos dice desde aquel entonces que el anticristo ya está en la tierra. Pero ahí es donde se vuelven importantes las doctrinas. Alguien puede decir hoy, y otra vez es doctrina mayoritaria, el anticristo viene en el futuro, ¿no? Y lo estamos esperando, y ahora ya dicen que es Donald Trump, y antes decían que era Obama, y el presidente que siga dirán lo mismo, y la gente esperando el anticristo, y va a poner la marca del 666, y va a ser un gobierno, y va a ser una sola moneda, y me parece increíble, iglesias esperando el anticristo, cuando primera de Juan dice, ya está, hijitos, en la tierra. O sea, ¿qué más claridad quieres que esa? Yo veo al Señor, ¿y por qué no lo dice más claro? Por el amor de Dios, no hay más claridad que el Señor pueda decir. Dice, ¿oíste que el anticristo viene? Sí, lo estamos esperando, ¿verdad? No, dice, ahora han surgido muchos anticristos. Y la iglesia esperando todavía al anticristo. ¿De quién viene una doctrina así? Pues del engañador, desde luego, ¿verdad? Del engañador, desde luego. Hay dos espíritus siempre. Primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dos espíritus, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Timoteo 4:1, mira cómo dice, pero el espíritu, es decir, el verdadero, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Es decir, está el espíritu de Dios y también está el espíritu del engañador. Por eso se nos manda, probad los espíritus a ver si son de Dios. Probad los espíritus. Uno de los más claros es 2 de Corintios 11:4, y de los más claros y más peligrosos de lo que sucede. Dice 2 de Corintios 11:4, si viene alguien predicando otro Jesús, o si recibes otro espíritu que el que habéis recibido. Es decir, está el espíritu de Dios que podemos recibir las personas, pero también está el espíritu del enemigo y también lo reciben las personas. Por eso cuando te digo que las personas dicen, pero yo sentí el espíritu que vino en mí, es claro, es decir, es claro que no estás fingiendo, es claro que algo te está moviendo, pero no es el espíritu de Dios, ¿verdad? No es el espíritu de Dios. Probad los espíritus. ¿Cómo los probamos? Con la Biblia. Como viene un engañador y ¡ay, qué difícil va a estar! ¿Cómo lo distingo? Es bien fácil con la Biblia. Bien sencillo. Bien sencillo. Pero mira cosas tan certeras que dice la Biblia y que nada tienen que ver con lo que hoy sucede. Lo primero es, dijo Cristo, por sus frutos lo conocerás. ¿Cómo sé si tengo el Espíritu? Por sus frutos los conocerás. No vamos a ahondar en cada seña que dice la Biblia que debemos de tener. Casi solamente las vamos a enumerar porque es demasiado claro. ¿Cómo sé si tengo el Espíritu? Pues porque tengo el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Está en Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Okay? Es tan sencillo y tan claro
y tan claro. Primero, no se trata de si en un lugar está el Espíritu o no, ¿ok? Se trata de si el Espíritu está en mí o no, y tengo que buscar las señales ahí. ¿Cómo sé si tengo el Espíritu? Hoy tristemente hay gente que así lo declara, porque hablé en lenguas, porque me caí al suelo, porque, no sé, ¿ok? Por esas manifestaciones raras. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia, tu seguridad está, yo como sé que tengo el Espíritu, seguramente, porque el fruto del Espíritu está en mí, porque tengo amor, porque tengo paz, porque tengo gozo, porque tengo benignidad, porque tengo bondad, porque tengo fe. No siento cosquillas. No siento cosquillas. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo en mí? No siento cosquillitas. ¿Sabes? Pero he dejado de gritarle a mi esposa, el Espíritu Santo está en mí. No siento cosquillas, no siento absolutamente nada. Pero he dejado la lujuria, el Espíritu Santo está en mí. Es seguro, no tienes por qué dudarlo. El Espíritu Santo está en ti. ¿Por qué? Porque he dejado este pecado, el Espíritu Santo está en ti. No tienes por qué sentir cosquillas. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, y luego dice, mediante el Espíritu. Es decir, el Espíritu es el que te hace, el que te purifica el alma, pero llevándote a obedecer la verdad. Eso es lo que hace el Espíritu. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En 2 de Tesalonicenses 2:13. 2 de Tesalonicenses 2:13. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. Luego dice, mediante la santificación por el Espíritu. Es decir, ¿qué dice la Biblia que hace el Espíritu cuando entra en ti? ¿Te tira al piso? No dice. Dice que te santifica. El Espíritu es el que te lleva a obedecer. ¿Okay? ¿Cómo sé que tienes el Espíritu, que tengo el Espíritu? Porque obedezco la palabra de Dios. No porque me caigo al piso. Es lo que dice la Biblia. Y por eso los seres extraños que somos, tenemos que ser seres extraños que... ¿Cómo estás seguro que el Espíritu está en ti? Porque dice la palabra de Dios. No porque me emocioné, ni porque me caí, ni siquiera porque sentí cosquillas. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? 2 de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Te fijas en lo que dice? ¿Qué hace el Espíritu? Te transforma de gloria en gloria, te convierte, te purifica, te santifica. Primera de Pedro 1:2, elegido según la presciencia en santificación del Espíritu, y luego dice enseguida, para obedecer. Eso hace el Espíritu. Y esa es la seguridad que necesitamos. No necesitamos otra cosa. Cierto es que en algunas ocasiones, no sé a quién le ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, que entras al cuarto, oras. Yo te aseguro que el mayor de las veces no sentimos nada, pero habrá alguna 10%, si te gusta, que sientes aquel fuego ahí, que sientes aquel viento en el cuarto. Es correcto, es glorioso, gracias a Dios. Pero ¿y el otro 90% qué con él? ¿Dios no estaba? No, la Biblia dice, sí estaba. Sí está, o sea, ¿cómo estoy seguro que estaba Dios conmigo, que está conmigo? Porque obedezco sus mandamientos. Lo otro es al contrario. Así un día tú entres a tu cuarto y sientas fuego, o aparezca fuego, aparezca arriba de ti lenguas de fuego, pero bajas y le gritas a tu esposa, pues no está, o sea, no era el Espíritu Santo.
Oye, pero eran lenguas de fuego como las que dice Hechos 2, y estás ante una serpiente astuta, ¿verdad? La Biblia no dice que aquellas lenguas de fuego se nos van a volver a presentar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi seguridad? ¿Qué dice la Biblia? Que el que recibe el Espíritu, ¿qué? Iba a obedecer la palabra. Esa es tu seguridad. Esa es tu seguridad. No son las cosquillas. Esa es nuestra seguridad. Desde el Antiguo Testamento, en la promesa, en Ezequiel 36:27, dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y luego dice: y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos. Es decir, para eso nos puso el Espíritu, para que guardemos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo estoy seguro que esa promesa es parte de mi vida? Porque guarda sus preceptos y sus mandamientos, ¿verdad? Esa es nuestra seguridad. Dice Juan 16:8: cuando Él venga, hablando del Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es tu seguridad. Ahorita decimos: oye, guardar mis preceptos. Fallé. Entonces el Espíritu no está en mí. ¿Y sabes qué pasa? Te quebrantas, lloras, oras como David: no quites de mí tu Santo Espíritu. Papá, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y lloras y lloras y lloras. Esa es tu seguridad. ¿Sabes qué pasa cuando pecas? Lo que sientes, esa es tu seguridad de que el Espíritu está en ti. Oye, no he podido dejar de pecar, no he podido. Bueno, ¿qué pasa? Lloro, me caigo, le prometo otra vez. Y esa es tu seguridad. Ese es trabajo del Espíritu Santo, convencerte de pecado. Esa es nuestra seguridad. Hoy mismo la pregunta para nosotros es: ¿qué pasa cuando pecas? Respóndetela. Y esa es tu seguridad o bien tu inseguridad, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando pecas? ¿Qué pasa? ¿Lloras? Yo muchas veces hago esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que lloraste por un pecado? ¿Te acuerdas que antes llorabas por un pecado? Que hubo un tiempo cuando no podías pecar y cuando pecabas llorabas, te sentías sucio, te sentías... Tú mismo querías no orar porque decías: soy sucio, ¿cómo voy a ir al Padre? ¿Te acuerdas de aquel sentimiento? Y hoy, ¿cómo nos hemos convertido muchos en sinvergüenzas? Y, oye, pecaste, deja, voy al cuarto que al cabo me perdona. Ese sentir responde si tienes o no tienes el Espíritu Santo. ¿Ok? Otra cosa que dice la Biblia: bueno, santidad es lo primero, dejar el pecado es lo primero, es trabajo del Espíritu Santo. Y cuando aún pecas, la convicción de pecado es del Espíritu Santo. Segundo, lo que dice la Biblia, Juan 16:13: cuando venga el Espíritu de verdad, te guiará a toda la verdad. Juan 14:26 dice algo parecido: el Consolador te enseñará todas las cosas. No solo te guiará a toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dijo Jesucristo: tu palabra es verdad. La palabra es la verdad. El Espíritu te guía a la palabra y no hay forma de que digas: no la entiendo. No, el Espíritu dice: Él te la enseñará. Primera de Juan 2:27: la unción que recibiste de Él permanece en vosotros y no tienes necesidad de que nadie os enseñe. Él mismo te la enseña. Cuando está pasando esto en tu vida, esa es seguridad de que el Espíritu Santo está en tu vida. Cuando tienes hambre, todos venimos de un contexto donde la Biblia era impensable tenerla en manos, era impensable abrirla y leerla. Yo no sé si te acuerdas de aquel tiempo cuando ni la conocías que existía, y aparte cuando la veías, yo no sé quién pensó alguna vez: ¿quién será el loco que alguna vez haya leído la Biblia completa? ¿Quién será ese ser extraño, ese ser raro, para sacarnos una foto con él, no? Y hoy, cuando recibes el Espíritu Santo, puede ser después de pegarte tu última borrachera. O sea, un borracho puede dejar la botella y de pronto decir:
Hoy tengo ganas de algo, de leer la Biblia. ¿Qué te pasa? Ni Biblia has de tener, eres un borracho. Pues no sé, pero el que recibe el Espíritu tiene hambre de la palabra. Lo lleva a la palabra y luego la abre sin haberla conocido y, ¿sabes?, la entiende. Porque el Espíritu es el que se la está enseñando. Si eso sucede en tu vida, hermano, aunque no tengas cosquillas, aunque no te caigas al suelo, el Espíritu Santo está en ti. Él es el que está haciendo aquella obra. Él está haciendo lo impensable. Que seres, algunos que no acabamos la primaria, algunos que decimos, yo no entiendo, nunca he entendido un libro, nada. No sé si mi hermano Chuy no está aquí, no, ¿verdad? Pero mi hermano siempre dice, mi hermano Chuy, es que yo no entiendo nada. Es que él dice de sí mismo, discúlpame mi hermano si lo ves, pero él dice, es que estoy bien bruto, dice mi hermano Chuyito. Y lo oyes hablarle a alguien, y mi hermano, te salieron versículos para toda la vida, le explicaste el evangelio como pocos, pero él dice de sí, es que yo no entiendo, es que yo no acabé la primaria, pero es que no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que lo está haciendo, ¿verdad? Esa es prueba del Espíritu Santo. El Espíritu te guía a la verdad, es decir, a la palabra. Pero mira el orden, el Espíritu Santo es alguien de orden. Puede tomar a una persona desordenada, puede tomar un borracho, entrar a él y no me tumba al piso. ¿Para qué me va a tumbar al piso si eso ya lo hacía la cerveza? ¿Verdad? Eso ya lo hacía la cerveza. ¿Sabes qué hace que un tipo tan desordenado de pronto se sienta en su mesa sobriamente, abre la Biblia y la comienza a entender? Por el amor de Dios, no. Ese es un milagro. Ese es el mayor milagro que existe. Y pasó en nuestras vidas. En la mía pasó grandemente. Es decir, yo no necesito ver otro tipo de milagros. Ese es mi niño, ahorita tú lo ves con su aparato. Yo sé que mi Dios lo puede levantar. Yo no lo levanta. Dios no está conmigo. ¿Sabes? Todas las noches está conmigo. Cuando yo preparaba este tema, el Señor estaba conmigo. No me caía al suelo, no sentí cosquillas, me estaba durmiendo. Y el Señor estaba conmigo. Con toda seguridad, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque está pasando lo que la Biblia sí dice que va a pasar. Algunos toman un verso, yo creo que lo has escuchado, Segunda de Corintios 3:6, que dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Luego dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, y lo toman por lo regular los carismáticos para decir, ¿ves? No sé si alguien lo ha escuchado o te han dicho, ¿ves? No leas tanta Biblia, porque la Biblia mata, ¿verdad? Por eso es mejor que danzar, bailar, siente el Espíritu vivifica. No está diciendo eso. ¿Sabes qué está diciendo? Claro que la Biblia mata, y eso grábatelo. La Biblia mata, y entre más pronto te mate, es mejor. Porque la Biblia mata para que busques la vida, y viene el Espíritu y te vivifica, pero el Espíritu de orden. El Espíritu, no estamos hablando de caer al suelo, ni de hablar lenguas, ni ese tipo de cosas. Pero cuando dicen, la Biblia mata, no la leas porque mata. Yo te digo, léela lo más pronto posible, para que te mate lo más pronto posible. Porque el cristianismo se trata de matar ese viejo hombre. Y lo que dice es verdad, la letra mata. Claro, la letra mata, la Biblia mata. Y la Biblia manda que muramos. Entonces, ¿qué hacemos? Cómete esa letra para que te maten lo más pronto posible. Ahorita que hablaba mi hermano, la primera evidencia es que te lleva a la santidad del Espíritu. La segunda es que te lleva a la palabra. Y la tercera evidencia, sí es igual de grande que las demás, es que te lleva a predicar, ¿verdad? Son las evidencias de que tienes el Espíritu Santo. En Hechos 2, que es el que tomamos para el hablar en lenguas, pasó algo súper maravilloso. Ahí en el 2:11 al final, después de que enumeró que había árabes, medos, partos, todo eso dice en el 2:11, cretenses y árabes.
Y decían, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es decir, comenzaron a predicar, estaban hablando las maravillas de Dios. Era Hechos 2:11, les dije, ¿verdad? Mira ahí adelantito en Hechos 4:31. El lugar en que estaban tembló. Pero fíjate, interpretar Hechos 2 como que hoy hablaron en lenguas, tiene que haber lenguas, sería Hechos 4:31, decir, el lugar que estaban tembló, entonces donde te baje, pues tiene que haber un temblor, ¿verdad? Pero no es así. Pero dice, el lugar en que estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y enseguida dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando el Espíritu entra en ti, algo pasa en ti que no puedes parar de hablar las verdades de Dios, el evangelio de Dios, hablarle de Dios a las personas. Puede pasarte un día lo que le pasó a Jeremías. ¿Te acuerdas aquel? No recuerdo el pasaje donde dice Jeremías, yo ya quería dejar de hablar, porque oye, iba acá y le pegaban, iba allá y lo insultaban, iba acá y lo aporreaban. Dice, yo ya no quería hablar, y Jeremías dijo, ya no. Se fue a su casa, dijo, yo ya renuncio. Y dijo, pero sentía un fuego aquí que no podía parar de hablar. Y es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Te acuerdas que a veces no lo hacemos por miedo, mi hermano? Pero sabes, ahora que viene Navidad te va a pasar muy seguido, ¿no? Vas a estar en la cena aquella con tu familia y es el Espíritu Santo el que va a estar, háblales. Y tu mujer te dice, ¿qué tienes? Y dije, nada. Y es el Espíritu el que está adentro dando lata. Háblales. Y a lo mejor no les hablas y te vas, ¿no? Y luego es el Espíritu el que te va a llevar a tu cuarto a llorar. Otra vez soy un cobarde, papá. Otra vez no les hablé. Otro año no les hablé. Eso es lo que hace el Espíritu. No hace payasadas. No es un payaso. No entretiene a nadie. El Espíritu es ese fuego. Hoy en diciembre, yo te aseguro que lo vas a sentir dentro de ti. En Hechos 6:8 dice de Esteban, lleno de gracia y poder, es decir, lleno del Espíritu. Dice en el 6:10, no podían resistir la sabiduría y el Espíritu con que hablaba. Sin duda, por eso te digo, esas son las evidencias del Espíritu. Si te fijas, la Biblia no habla de ninguna evidencia, pues ¿cómo llamarle hoy? Carismática, ¿no? La Biblia no habla de que te tumba al piso. La Biblia no habla de cosas así. Pero a veces quiere decir, ay, ¿a poco Dios no tiene poder entonces? Hermano, para tirarte al piso yo te tiro. Ahora, si quieres caerte yo te tumbo. No, el poder no es lo que decíamos ahorita. O sea, ¿cómo alguien que en la Navidad pasada estaba levantando al niño, estaba haciendo su rosario? El poder de Dios va a hacer que esta Navidad, quiero hablarle a mi cuñado, quiero hablarle a mi hermana. No eres tú, es el Espíritu que está dentro de ti y te dice, háblales porque se pierden, háblales porque se van a perder, háblales. Ese es el Espíritu, ese es el Espíritu. No es para hacer payasadas. Ese es el Espíritu de Dios, que seguramente está dentro de todos nosotros. Y te digo, las fechas que vienen, mi hermano, te va a traer bien asoleado, te va a traer a hablar, te va a traer cuando son fechas de eso, ¿ok? Son fechas para eso. En el cristianismo, o sea, eso de que ya recibí el gozo y estamos brinque y brinque siempre. El cristianismo tiene mucha parte de esa tristeza. De esa tristeza te acompaña siempre. Oye, mi compadre no ha hecho caso. Mi compañero de trabajo me rechazó el evangelio. Mi hermana, mi cuñado. Es decir, claro que el Señor me salvó, pero no es una salvación egoísta de que a mí me salvó, vaya, y ustedes, pues Dios que los bendiga. No es un tipo de bendición que es tan grande que quisieras que todos la conocieran. Y entonces el cristiano tiene que vivir con esa tristeza. Mientras tengas seres queridos no convertidos, esa tristeza te va a acompañar, y es correcta y es puesta por Dios también, ¿verdad? Tiene que acompañarte esa tristeza. Pues yo no veo gente con su esposa inconversa, con un hijo inconverso, con un ser querido inconverso,
pues yo no veo que vayas a tenerla de decir, yupi, todo. Oye, ¿y tu hijo? No, pues no quiere. Pues ahí Dios, no, dicen, no quieres, no quiere. Es triste, es doloroso, no quiere. Es triste, es desesperante, ¿cómo le hago? Y por eso vas y entras al cuarto y dices, ayúdame, Señor, ayúdame. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El tiempo que me queda, quiero hablar ahora de la música, ¿ok? De lo peligroso que es, que se ha vuelto el cómo las iglesias usan la música, ¿sí? Ya sabes que termina la predicación, ¿no? Ya más o menos tienen medido el tiempo, o el pastor hace la seña, se sube el grupo al altar, que ni siquiera se llama altar, es una tarima, ¿no? Se sube y empieza aquella música tranquila, ¿no? Y empieza el piano a sonar tranquilo, y empieza el pastor también. Es que yo ya no le llamo a eso, ya no está predicando, está manipulando, ¿verdad? Y no me salen ni siquiera las palabras, no estoy acostumbrado a hacer eso, pero empieza a manipularte, ¿no? Y la música y la palabra empiezan a hacer algo, y ya lloró uno allá, y luego lloró otro allá, y luego el altar se llenó de gente arrepentida, y ya recibieron a Cristo. Oye, ya lo habían recibido, bueno, pero lo volvieron a recibir, vámonos pues. Eran 10, ¿no? Y tú dices, esa sí es señal, ese es el quebrantamiento, ese es el espíritu que convence de pecado, ¿no? Ese sí lo acabamos de leer, que sí pasas, sí es señal del espíritu que te convence de pecado. Pero cuando entra en juego música, yo creo que tendrías que tener dudas, es decir, ¿fue el espíritu o fue la música? ¿Okay? Es demasiado riesgoso lo que la iglesia ha hecho con la música. La música por sí sola emociona. Ahora, la señal sigue siendo la misma. Oye, ¿cómo sé que esos que se arrodillaron y lloraron el domingo, sí era el Espíritu Santo? Porque el lunes tienen que vivir santamente. Oye, siguió en su pecado. Fue la emoción del momento, ¿verdad? Fue el emocionalismo del que se ha llenado la iglesia, y que a veces los que venimos de un contexto así nos podemos volver dependientes o haber vuelto dependientes de eso. Pero ahí entra en juego la música. La música puede hacerlo. Yo no sé quién sabe que puede hacerlo la música. Yo cuando platico de esto siempre pongo ejemplos. Yo cuando andaba en el mundo, me gustaban mucho ir a conciertos, a palenques, donde hubiera música. Los borrachitos seguimos la música, ¿no? Nos gusta. Y tú puedes estar así como estamos aquí, ¿no? Oye, ¿a qué hora saldrán? Ya es bien tarde y todo. Y nada, no pasaba nada. Estamos esperando a Luis Miguel, por decir, ¿no? Oye, ¿qué tipo que cree que 2 horas lo vamos a estar esperando? No, pues sí, ya estás 2 horas, ya lo esperaste, ¿no? Y luego tan pronto ponían la música, ¡ay! Hermano, yo te aseguro que la piel se ponía chinita. Y ese no es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero la música lo hace. Y ya cuando empezaba la música, todo con todo el power ahí, estabas súper emocionado. O sea, tuve un concierto y la gente está muy emocionada. La música emociona. Y ese es el peligro de la música. Primero vamos a ver bíblicamente muy rápido, sin tratar toda la doctrina de la música, pero muy rápido, y vas a ver, oye, no es el motivo de que nosotros no tengamos música aquí. Nosotros no la tenemos porque la Biblia no nos da permiso de tener música. Eso es lo primero. Pero lo segundo, lo que ha pasado cristianamente alrededor de la música no es correcto. Y no solo cristianamente, hablando de toda la iglesia, en nuestras personas, si ha pasado, deberíamos de desecharlo. Yo cuando nací de nuevo, y por varios años, yo era dependiente de la música para orar. Es decir, yo oraba por decir, ¿cómo llamarlo? En seco, sin música, y no sentía nada.
no sentía nada, entonces decía, oye, ¿qué onda? Qué aburrido esto, ¿no? Y no me gusta. Pero entonces si me arrodillaba en mi sala y ponía el estéreo y ponía música bajita, se siente el espíritu, ¿no? No sé a quién le pasó, yo era muy dependiente de la música. Es decir, ponía la música bajita y le hablaba al Señor, y con la música bajita, o sea, se siente diferente. ¿A poco no se siente diferente? Pero un día en mi vida yo tuve que decir, a ver, espérate, José Ángel, ¿estás sintiendo a Dios o te estás emocionando con la música? Entonces, yo de mí tuve que hacer, no, si tengo que conectarme con Dios, tiene que ser sin música. Y quité la música de ese momento, no de mi vida. Yo oigo música en el carro, yo escucho música en el trabajo, nosotros escuchamos música en la casa, tranquilamente. Es decir, nosotros como iglesia no estamos en contra, o no decimos la música es del diablo, ¿no? La música tiene su uso correcto. Es decir, si yo estoy en la casa y estoy aburrido y voy a poner música, por el amor de Dios, no voy a poner a Vicente Fernández o a Intocable, voy a poner unos himnos o voy a poner un grupo que me guste. Pues ese es su uso, ¿verdad? Oye, cuando voy en el coche, un trayecto de media hora o de una hora, pues qué aburrido, ¿qué hacemos? Pues en vez de estar oyendo estaciones mundanas, pues pongo música cristiana. Ese es su uso. Ese es, y los demás que le puedas encontrar. Pero bíblicamente en una congregación, la Biblia no habla de tener música. Te digo, y si quieres vamos a ver esto, va a ser demasiado rápido. Oye, es que me dio el ministerio de la música, y otro muchacho allá, es que me dio el ministerio de la música. Le digo, qué raro, enséñame en la Biblia en dónde está el ministerio de la música. No está. Te sorprendería. Primera de Corintios menciona, a unos hizo apóstoles, a unos hizo profetas, a unos hizo él. A nadie hizo músico. A nadie. Entonces la pregunta es, ¿Dios da ministerios que no vienen en su palabra? No. La respuesta es no, absolutamente no, tajantemente no. Tajantemente no. Si hubiera querido música para nosotros, tendría que haber puesto, hizo a unos apóstoles, hizo a otros profetas, hizo a unos evangelistas y a otros hizo salmistas. Perfecto, a unos los hizo que cantaran, pero no lo hizo. Es tan extraño, porque tú dices, prácticamente el cristianismo hoy se trata más de música que de palabra. Se trata más de cantar que de otra cosa. Oye, bueno, y alguien puede decir, ¿qué tiene de malo? Mucho, demasiado. Todo lo que ha pasado en el cristianismo hoy, mucha causa es la música. O sea, alguien dice, es que tenemos que alabar. Alaba a Dios. Por eso vamos a cantarle, alaba a Dios. Alabar, ahorita vamos a ver el significado, es elogiar. ¿Sabes? En la oración, cuando lo hacemos, y de hecho nuestro Señor así nos enseñó en el Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, es alábalo en oración. Eres grande, eres misericordioso, has sido bueno, eres tremendamente bueno. ¿Por qué te fijaste en mí siendo tú tan bueno? Eso es alabar a Dios. No tiene absolutamente nada que ver con la música. Sin embargo, hoy confundimos las dos cosas. Alabar es eso, y adorar tantito peor. Adorar es la música tranquila. Bíblicamente, ¿qué es lo que te sorprendería? Que por ejemplo la reunión que tenemos o que tratamos de tener, y como tratamos de tenerla, sí está en la Biblia, ¿sí? Y hoy por eso quería hablar tantito de esto, para aquel que tiene alguna duda o algo, que hoy tenga lo que decíamos, la seguridad que da la palabra. Lo que hacemos sí está en la Biblia, ¿ok? Que algunos estamos influidos porque oye, es que es lo que decía ahorita, el 90 y tantos % hace lo contrario. Tienen música aunque sea poquita, ¿no? Y algunos, bueno, estos tienen menos que aquellos. Es correcto.
Yo diría que de lo que se trata es de hacer lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y de eso se trata cuando venimos aquí. Ayer platicaba con mis hermanos otra vez y gratamente, y yo les decía a ellos, ¿sabes qué? Así como estamos hoy, yo les decía a ellos, a mí en lo personal, a mí me sorprende que seamos tantos. A mí me sorprende que seamos tantos, se me hacen muchos. Yo cuando mi esposa y yo empezamos el caminar y hacer así las seres extraños, yo siempre decía, pues se me hace que somos los únicos raros, amor. Entonces cuando empezó a llegar un hermano, casi cuando lo que platicábamos, cuando llegaba un hermano, cuando llegó mi hermano Pablo, cuando llegó mi hermano Javier, ¿sabes qué decíamos? Es que él andaba allá y yo acá, y él decía, es que yo pensaba que era el único loco. Y luego llegó otro y dice, yo pensaba que era el único loco, pensábamos que... Y yo creo que nos pasó lo que pasó a Elías, ¿se acuerdan cuando decía, ay Señor, estoy solito acá? Y yo decía, déjate de cosas, hay más, ¿no? Hay más, pero no hay tantos, ¿no? Pero sin embargo, a mí me sorprende que seamos tantos, a mí se me hacen muchos, ¿no? Pero hoy quería hablar de esto por aquel que tenga un poquito de duda. ¿Qué tratamos de hacer? Somos una congregación que trata de apegarse a la Biblia. Amamos la Biblia más que otra cosa. No nos interesa. Oye, pero ¿y si cantamos 3 o 4 o 5? O ¿y si metemos una batería y todo? ¿Hay permiso? Bueno, busquémoslo en la Biblia. Y si en la Biblia no está, no hay. Siéntete tranquilo, porque la Biblia es la que dejó Dios para que crezcas, para que edifiques, y las formas también las dejó Dios. Lo que te decía ahorita, que no dejó ni un cabo suelto. Yo no he encontrado en la Biblia ningún cabo suelto, así como que esto se le escapó al Señor. Yo hasta ahorita no lo he encontrado, ¿okay? Y las reuniones son lo que el Señor dijo, es tan sencillo. ¿Te acuerdas de la Santa Cena? Cuando Él llegó, en la Santa Cena lo que hicieron, Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Esa es la reunión cristiana. Esa es la reunión cristiana. Oye, entonces, ¿por qué los otros cantan? Bueno, dejémoslos que canten, ¿verdad? Pero lo que el Señor instituyó como su reunión era esa Santa Cena. ¿Qué es? Había palabra. El Señor dio uno de sus mejores sermones y enseñanzas. ¿Te acuerdas lo que enseñó ahí en el aposento? Enseñó que Él era Dios. Ese fue su sermón. Había oración. ¿Te acuerdas lo que oró al final? Oró por todos. Intercedió por todos, incluso por nosotros, dijo, también por los que van a creer por el testimonio de ellos. Palabra, oración y comida. Había comida. Y no solo ahí, cuando ves a la iglesia, tú ves que siempre sus reuniones se reunían para partir el pan, para comer, ¿ok? Y había un himno. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que había un himno. Y eso es lo que tratamos de hacer. Dice en Marcos 14:24, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Acabó el Señor. Y lo dice el 14:26. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Yo a veces te he dicho que en la Biblia ayuda mucho saber diría don Ramón, de geografía, ¿no? de gramática, ¿no? Que está diciendo, cuando cantaron el himno, está diciendo, cantaron un himno. El himno. Oye, imagínate a nuestro Señor cantando, debe haber sido glorioso ese momento, ¿sí? Un himno, el himno se le llamaba, ¿sí? El himno, dice Mateo 26:30, es el paralelo de aquí. Es el paralelo, dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Okay? Somos y tratamos de ser una iglesia fiel a la palabra, ¿sabes? Tanto que no siempre habíamos cantado. Hubo un tiempo que no cantábamos nada, ¿no? Pero queremos ser tan fieles a la palabra que el día que vimos esto, que unos hermanos lo platicamos y lo vimos, oye, es que hay que cantar un himno. No lo estamos cantando, hay que cantarlo y se acabó.
Es decir, si alguien dijera hoy, ¿sabes? ¿Y por qué no metemos batería? Perfecto, claro que sí, claro que sí. ¿En dónde? Nomás, a ver, vamos a revisar la Biblia. No, pues no está, pues no tenemos para qué hacerlo. No hay para qué empezar con esas cosas. Yo creo que así empieza el camino a resbalar, a perderse. ¿Y por qué no cantamos 3 en vez de 4? Yo digo, Dios se enojará. No, yo no creo que se enoje. Yo no creo que se enoje. ¿Por qué no cantamos 3? Bueno, 2, vamos a cantar 2. ¿Por qué no más 1? Pues que la Biblia dice que 1, hombre. ¿Por qué ganas de hacer lo que no dice la Biblia? Si la Biblia dice que 1, cantemos 1 y se acabó. Si la Biblia dice que nos echemos una maroma, echémonos la maroma y se acabó. ¿Qué ganas de ir en contra de la palabra? ¿Verdad? Pero que tu seguridad esté en la palabra. Es decir, cuando alguien entre por ahí y diga, ¿por qué no tienen? Porque la palabra dice esto. Y entonces, ¿por qué si cantan? Porque mire, acá dice la palabra que es lo que debemos hacer. Tu seguridad, así tanto para el Espíritu Santo como para lo que hacemos, como para nuestra vida, nuestra seguridad es la palabra, ¿verdad? Y tratar de hacer, tan complicado que es, pero tratar de hacer lo que dice la palabra. El cristianismo está influenciado mucho por la música. Lo que decía el hermano es, hoy hay congregaciones que prácticamente cantan 2 horas. Yo me acuerdo cuando íbamos a una iglesia, no voy a decir el nombre, pero mi esposa y yo hasta calculábamos el tiempo. Es decir, empezaban creo que a las 11. Decía, amor, vámonos a la 1, ya para que estén acabando de cantar. Todavía llegabas a la 1, todavía estaban cantando, hermano. Ya tenían más de 2 horas. Y ya tú dices, bueno, ya 20 minutos, ya oímos las canciones. Ahora sí ya empezó la predicación. 20 minutos, ¿qué? ¿Ya? Todavía me tardé más en llegar que en lo que tardó la predicación. Y le digo, y lo hacíamos queriendo llegar solo a la predicación. Y es verdad, empezaba a las 11. Nosotros decíamos, vámonos como a la 1, hermana. Ya deben de estar terminados. Todavía te aventabas media hora más de música. Luego empezaba el cuate a predicar 20 minutos, hermano. 20, 30 minutos. Tú decías, ya fue todo. Pero pues bueno, eso es porque tienes hambre de palabra, ¿no? De eso se trata, de eso se tratan las cosas. ¿De qué tienes hambre y de qué quieres? Otra vez, gracias a Dios, por ejemplo, que somos un pueblo. Mira, si tú no te tuvieras hambre de palabra, no me aguantarías las 3 horas que me aguantas, ¿no? Gracias a Dios tenemos eso. No estoy peleado con la música. Hay veces que dice, oye, y cantamos. Y yo les digo en son de broma, no lo vamos a hacer, pero le digo, mira, si aguantas las 3 horas de predicación, la hora de comida, y todavía quieres cantar, cantamos, pues vamos a cantar, vamos a darle. Yo no sé a quién le van a quedar ganas, ¿verdad? Digo, no estamos hablando de que la música es mala, la música es buena, pero tiene su lugar. Es decir, la música es buena, ok, cantarle al Señor es bueno, eso es que nos quede claro que sí, con cuidado, como decía mi hermano, no podemos nada más estar repitiendo cosas de otro, pero tu corazón lo que quiera, pero sí con mucho cuidado, ¿ok? Eso es bueno. Ahora, no porque sea bueno, vamos a hacer aquí un concierto. No, oye, pero ¿por qué no? Porque la Biblia nos dice cómo hacer nuestra reunión y no nos da permiso de hacer un concierto. Oye, pero a Dios le gusta. Ayer le canté en la cocina y le gustó. Pues sígale cantando en la cocina. Pero aquí en la congregación no hay bíblicamente ningún permiso. Escucha bien, para cantar 2 canciones. No hay, se acabó. Y si el Señor lo dijo, pues yo no soy más sabio que el Señor, porque ahí empiezan los problemas. Es decir, yo, los veo fríos. Y que se me hace que si cantamos 3, ya los caliento un poquito. No, pues error del pastor. Es 1 lo que hay. Y luego te lo tengo que mostrar con la Biblia. Y si tú amas la palabra, el Señor dijo, se acabó. Los salmos eran lo que se cantaba en aquel momento. Oye, ¿quiere decir que a Dios entonces sí le gusta? Dios lo mandó ahí le gustó. Después vemos lo que decíamos en Amós, no nada más cantar por cantar. Él dijo, no, espérate, quita de mí tus cantares, ya me tienes harto, porque lo principal que quiere, no nada más al nuevo, sino desde Génesis es santidad, ¿verdad? Eso es lo que Él quiere, santidad.
pero eso fue en el Antiguo. Hay gente que dice, oye, la Biblia habla de música, hay más de 600 pasajes que hablan de la música, pero te sorprendería que más del 97% es del Antiguo Testamento. Ya con eso tiene que sonarnos raro. O sea, ¿por qué? Brincas al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento sobre instrumentos no hay nada. Nada es nada. ¿Ok? Sobre cantos, si agarras la concordancia, hay bien poquitos. Y habla más del canto del gallo, aquel que le anunció el Señor a Pedro. Eso es de lo que habla más. ¿Ok? Los otros dos se refieren precisamente al himno que acabamos de leer ahorita que cantó nuestro Señor. Eso es lo que hay en el Nuevo Testamento. Los que sí hay, fíjate cómo está. Por ejemplo, ahorita el que mencionó mi hermano, pero Santiago 5:13 dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza, ningún problema. No hay ningún problema. Oye, estoy alegre, como decía mi hermano ahorita, oye, gané algo, es más, me aumentaron de sueldo, está alegre. Cántele al Señor, y es bueno porque el Señor es el que le dio aquel aumento. Cántele, está diciendo, cántele. Pero fíjate bien los pasajes donde es. O sea, estoy en el trabajo o llegué a mi casa, viejita, me aumentaron de sueldo. Gloria a mi Señor. ¿Sabe qué? Póngase unos cantos y vamos a cantarle al Señor. Gloria a Dios. Así es, está perfecto. Pero eso no puede ser en la reunión. No, exactamente, ¿verdad? En Hechos 16:25, Pablo y Silas en la cárcel, dice que a medianoche, orando, cantaban himnos a Dios y los presos lo escuchaban. ¿Te das cuenta? Y después el de Colosenses, la palabra amor en abundancia, etcétera, dice cantando con gracia. Fíjate cómo se vuelve distinto, cantando en vuestros corazones al Señor. 3:16, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Fíjate cómo dijo, hablando entre vosotros. Oye, si le gusta el error es, si le gusta al Señor, ¿ves? ¿Por qué no cantamos? Porque fíjate dónde está diciendo, en la cárcel, en tu casa, con los demás, platiquen con salmos. Y en la congregación es tajante. Lo que leímos ahorita, un himno. La pregunta es para los demás, ¿y de dónde sacaste tú? Pues el medio concierto que te avientas. La verdad es que nosotros, yo creo que pasamos por ahí. ¿Por qué nosotros cantábamos tanto antes en la congregación? Porque todos lo hacen, ¿verdad? Nosotros pasamos por aquel porque todos lo hacen. Porque como yo no soy cristiano y un día llegué a una iglesia cristiana y cantaron 1 hora, tú dices, pues ¿quién soy yo yo soy nuevo, ellos son 20 años y están cantando, debe de ser cristiano, ¿verdad? Y lo puedes haber sostenido hasta que la Biblia te muestra lo contrario. Oye, pero si haces lo contrario a eso, a lo que practican ellos, vas a ser un animal raro. Y sabes que, pero dice la palabra así, no importa, voy a ser el animal raro que el Señor quiere que sea, ¿verdad? Los demás seguirán cantando, danzando, remolineando, ¿cómo dicen? Sí, ¿verdad? Aplastándole la cabeza al diablo. Adorar, y pon la música tranquila, eso es adorar. No, adorar es obedecer. Adorar, cuando lo estudiamos aquel tema, no sé si te acuerdas, nada más con el puro diccionario que buscas la palabra adorar es obedecer a tu amo, ¿sí? Pero luego te pone un ejemplo, ¿cómo? Dice, como un perro lame la mano de su amo. Eso es adorar. Y tú dices, ¿y dónde están las cantares? No tienen nada que ver. Adorar a Dios con cantar no tiene nada que ver. La Biblia se interpreta o se llega a las ideas que tenemos cronológicamente. Así es como hemos hecho siempre los estudios, así es como formamos nuestras doctrinas. En la doctrina de la música no es la excepción. ¿Hay música en la Biblia? Claro que se ve. Tú vas a Génesis y hay música. Allá el primer hijo, creo que era
Jubal que tocaba, no recuerdo qué, lo leímos cuando leímos Gen. Hay música desde ahí. Es más, desde antes, cuando vimos a la semana antepasada que estudiamos a Satanás, se ve ahí música, ¿te acuerdas? Con Satanás, la música está ahí. Por eso la pregunta es válida. Oye, se ve que hay música desde el principio. Hay música bien. Te digo, nada más con los salmos tienes, por el amor de Dios. Todos eran cantos. Hay abundancia de música. Tú avanzas en la Biblia y ves que en el templo, cuando se presentaban los holocaustos, había música. Ellos eran los levitas, ya los músicos, había hasta líderes de alabanza. Tú ves en Nehemías, había líderes de alabanza. Se da una familia que eran los líderes de alabanza como hoy. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Eso está abundante en la Biblia. Pero luego no podemos, tenemos que grabarlo los cristianos, hay demasiada confusión en esto, pero por el amor de Dios es lo más grande que nos pasó. No podemos negar que en la historia hubo un cambio, que nuestro Señor bajó a la tierra, se subió a una cruz, murió por nosotros y cambió todo. Cambió forma de adorar. De hecho, él en vida le dijo, ¿te acuerdas a aquella mujer? Dijo, el tiempo viene en que no es ni aquí ni allá, sino en espíritu, ¿verdad? Es decir, viene un cambio. ¿Te acuerdas de otra cuando les dijo, oye, ¿por qué no ayunan? Viene un cambio, no se pone el vino nuevo en odres viejos. Viene un cambio. Eso a algunos cristianos nos confunde. Viene un cambio y nosotros pertenecemos a ese cambio. Pertenecemos a nuestro Cristo. El cambio, y como tenemos que verlo, y nos facilitaría muchas cosas, hay un cambio. Entonces tú dibujas una línea de tiempo, y luego está la cruz de nuestro Señor, y luego acá pertenecemos nosotros. ¿Okay? Entonces tú tienes que ir a la Biblia. Yo creo que con este simple dibujo aclaras tantas doctrinas que la iglesia todavía pelea. Acá había diezmo. Y luego la gente dice, pues tienes que seguir diezmando. No, hubo un cambio. Aquí no hay diezmo. Es así de simple. Acá sacrificaban animales. Por eso no podemos aplicar esa lógica. Oye, ellos cantaban, cantemos nosotros. No, porque si aplicamos esa lógica, pues ellos mataban animalitos, matémoslos nosotros. No, entiende, hubo un cambio. Por ejemplo, aquí, cuando nace la iglesia, empieza a predicar. Yo creo que el mayor ejemplo es, ubícate, como si estuviéramos en los tiempos de los apóstoles. No está nuestro Señor ya. Nuestro Señor murió en la cruz, ¿sí? Nació la iglesia cristiana, somos nosotros. Pero a la par de la iglesia cristiana está el pueblo antiguo de Dios, ¿ok? Nosotros somos el pueblo nuevo de Dios. Y está el pueblo antiguo de Dios, que son los judíos. Mira, apartámoslo aquí. Ellos son los judíos, esto es la iglesia nueva de Dios, ¿sí? ¿Ellos en dónde se reúnen? En el templo. ¿Ellos en dónde se reúnen? En las casas, ¿verdad? Ellos diezman, ellos no. Pero, oye, qué bueno, alguien dice, ya no hay que dar dinero. No, ellos, ¿sabes qué hacen? Venden todo, unos por otros. Así es. ¿Te das cuenta la diferencia? Son pueblos distintos. ¿Quiénes son los que cantan? Estos son los que cantan. Estos no. Porque ya no aman a su Señor. Estos dan la vida por el Señor. Estos no. ¿Verdad? Estos siguen matando animales. Estos tienen un Señor que se subió a la cruz. Por el amor de Dios. Somos pueblos tan distintos. Y queremos ser iguales que ellos. No, ellos cantaban. Estos se reúnen en catacumbas. Yo nomás me imagino a Pedro, a Juan. Oye, que tráete la batería, pues vamos para la catacumba, imagínatelo. No se puede. ¿Sabes qué hacen estos? Predican. ¿Sabes a quién le predican? A estos.
a los que cantan, les predican, no se trata de canciones, se trata de Cristo. Cristo bajó, dio la vida en la cruz, ya no necesitas matar animales. Si te das cuenta, no somos judíos. ¿Quiénes son los que le cantaban a Dios? Y a Dios le encantaban ellos. Pero Dios se hizo un pueblo nuevo. Y tú tomas los mandatos para el pueblo nuevo. Y no hay mandato para que le canten. Solamente en la congregación, un himno. No sé si con eso queda un poquito claro. Por eso lo que tú tomes de los judíos. Oye, ¿qué más hacían los judíos? Fíjate, hasta el día en que se reúnen. ¿Estos cuándo se reúnen? Los sábados. ¿Estos cuándo se reúnen? ¿Y por qué? Cualquier día, pero menos los sábados. ¿Sabes por qué? Porque los sábados están ocupados. ¿Qué hacían los sábados ellos? Iban a predicarle a estos. Cosas tan sencillas, tan fácil, y que nos trae todos confundidos. Estos no son estos. Y el pueblo de Dios son estos. No se sientan, estamos jugando. No sé si es tan sencillo, ¿no? Y el cristiano quiere tener cosas de los judíos. Y como ellos se reunían el sábado, hay una denominación que tenemos que reunirnos los sábados, pero no somos iguales. No somos los judíos, somos los cristianos. Y ahora los cristianos, tú tomas la Biblia y dice el Señor, sí me gusta que me cante. ¿Estás contento? Cante alabanzas. Le aumentaron de sueldo, cántele al Señor. Está en la cocina, cántele al Señor. Está en el carro, cántele al Señor. Oye, entonces nos reunimos y cantamos. No, la reunión es para aprender palabra de Dios, ¿verdad? Y canten un himno y váyanse a su casa después de eso. Es todo. Oye, hay iglesias que tocan, ¿cómo se llama aquel, hermano? El shofar. O sea, tan confuso estás, o sea, nada claro. Que el shofar era de ellos y para ellos, y nosotros no tocamos esas cosas. La entrada al lugar santísimo, y a veces nos privamos nosotros. Oiga, ore por mí. ¿Cómo que ore por mí? Estos no tenían acceso, estos tenían que ir al sacerdote, presente la ofrenda por mí, mire, estoy arrepentido, está bueno, oye, no te pases de ahí, aquí nada más hasta ahí, y ya el sacerdote iba. Pero tú, por el amor de Dios, no puedes decirle a alguien, ore por mí. Yo tendría que, ¿cómo que ore por mí? Pásele al lugar santísimo, arrepiéntase, derrámese, pídale perdón al Señor, pero el lugar santísimo está abierto. Entonces no somos iguales, somos polos opuestos. Entonces, te digo, te ubicas en aquel tiempo y están los dos pueblos vivos, y tú, nada más tú pones, ¿quién cantaba? Los salmos, cuando dicen alabad al Señor, ¿a quién le están hablando? Le están hablando a ellos, ¿verdad? No nos están hablando a nosotros. Nosotros, cuando nos dan el Nuevo Testamento, nos dicen lo que acabamos de leer. ¿Está contento? Cante. ¿Le aumentaron de sueldo? Cante. ¿Está triste? Bueno, si le nace cantar, cante. ¿Está en la cocina? Cante. ¿Está en el carro? Cante. Pero en la congregación, Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Sí? Estudien la palabra, hagan oración, compartan alimento como hermanos y canten un himno. Y eso es lo que hacemos. Si somos obedientes, eso es lo que hacemos. Y si tenemos el Espíritu de Dios debe estarnos dando. Es decir, eso es lo que tengo que hacer, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? No tenemos por qué andar deseando cosas de ellos. No somos ellos, no somos los judíos. Pero hoy tampoco tenemos por qué andar deseando cosas de, cuando danzaba, cuando movía la bandera. No sé si alguien era banderista aquí. Sí hay, hermano, sí hay. No está en la Biblia, pero sí hay, ¿verdad? Ese tipo de ministerios, te digo, a mí me dan risa, entre risa y coraje, porque yo cuando lo oí no lo podía creer, hermano. Cuando un joven dijo, es que yo soy banderista.
Yo le digo, panderista, ¿no? Pues tampoco está en la Biblia, pero ese sí lo conozco. Panderista. No, banderista. Ah, caray, ¿eso qué es? Esos que mueven la bandera. Hazme el favor, le digo. ¿Y eso es servir a Dios? Pues eso sí es servir a Dios. Imagínate a Dios, o sea, ocupo a alguien que, 3 varones que muevan la bandera bonito. Y dijo, lo que vimos ahorita en Corintios, dijo, Él da las manifestaciones para provecho. Para provecho. Imagínate para qué puede servirle a alguien, a él en su persona mover la bandera y a los demás ver lo que mueve una bandera, por el amor de Dios. Pero caemos a lo que tenemos que caer. Oye, ¿de dónde sacaste ese ministerio? Enséñamelo porque no lo conozco. Ya lo busqué 3 noches y no veo banderistas, ni panderistas, ni salmistas, ni cantantes en el pueblo de Dios.